Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues vamos con la eterna pregunta que me suelen hacer y ahora a consecuencia del vídeo que os traje de Movistar que va a prohibir usar las ONT, te dejaré el vídeo en los comentarios fijados, descripción, ONTs de terceros, ¿vale? Que va a prohibir usar esas y te va a obligar a usar la suya a partir de septiembre, está mandando cartas, bueno, toda la info en ese vídeo. Está la eterna pregunta de mucha gente que me comenta si merece la pena, si hay que cambiar el router del operador. Vale, pues la respuesta es no, no, hombre, no. La respuesta es depende, ¿vale? Depende de varias cosas. Sí es verdad que la gente tiende a menospreciar muy rápido los routers de los operadores y en general, y hasta hace poco son bastante competentes, son bastante buenos, te van a servir para lo básico, para lo normal. ¿En qué casos yo los cambiaría? Bueno, ya te estoy diciendo un poco que si tú tienes un uso normal y demás, no merece la pena cambiarlo, meterte, gastar ese dinero. Ok, si por ejemplo vas a usar navegar, teletrabajar, ver Netflix, cosillas así, en principio no vas a tener problemas. Si tu casa por aquí te veía unos datos de 70-80 metros, con el wifi tampoco deberías tener problema. Incluso a las malas hay una solución más sencilla que si no te llega a algún lado, que es poner un repetidor o un PLC o un sistema MES, ¿vale? Aunque el MES ya iría con otro, pero bueno, más vale más puntos de acceso wifi que uno muy potente y que luego el móvil no sea capaz de contestarte. Ok, pero tú a lo mejor me dices, pero es que a mí me va mal, ¿vale? Quiero cambiar el router. Yo te diría, que me pasó esa consulta hace poco, que primero compruebes el que te va mal, porque a lo mejor tú cambias el router y te va a seguir yendo mal, porque esté mal colocado, esté debajo de una mesa. Se supone que tiene que estar en una altura media, ¿vale? Para dar wifi, sin obstáculos, para dar wifi a todos lados. Entonces yo te diría, primero, verifica cuál es tu problema, si el problema es con el wifi, si es con el cable, si es que hay muchos usuarios, si el canal está ocupado y demás, porque el problema puede ser otro y entonces vas a cambiar a lo mejor el router y vas a tener el mismo problema. ¿En qué casos sí suele ser más recomendable? Pues si vas a hacer cosas avanzadas, cosas especiales en tu router que no suele permitir los routers de operadores, o si a lo mejor el router de tu operador pues no tiene Wi-Fi 7 o Wi-Fi 6, aunque ya es raro, y te encantaría tenerlo, ¿vale? Aunque lo que te digo, habría que ver si lo vas a beneficiar, si tus dispositivos clientes, móvil, portátil, soportan ese Wi-Fi. Pero lo que te he dicho, sobre todo en cosas avanzadas, por ejemplo, si quieres abrir puertos, pues hay routers, por ejemplo el de Digi sí que te deja, hay otros routers que no te dejan. También ten en cuenta que si estás detrás de un CGNAS, aunque abras puertos, no te va a servir para nada. Esto también lo hemos visto en el canal. Por cierto, cualquier duda, preguntarme que os leo y os contesto en la medida de lo posible. O sugerencia, ¿vale? Siempre que sea con respeto, pues ahí estaré leyéndola. Pues eso, si tú vas a abrir puertos, si vas a hacer, por ejemplo, tienes un servidor dentro de tu casa, una Raspberry Pi, un NAS, que quieres hacer de fuera, quieres abrir puertos hacia tu consola y demás, ¿vale? Pues en esos casos sí te diría que te puede interesar cambiar el router, por conseguir una mayor estabilidad, un control total del router, ¿ok? Para, yo que sé, si quieres cambiar la IP, el DHCP, hacer otro rango, crear varios wifi para invitados, ¿vale? Eh, para mayor cobertura, ¿ok? O el sistema MES, que el MES es que puedes poner varios APs con el router si es compatible y que se comuniquen entre ellos y es mejor que un repetidor tradicional, que al final un repetidor tradicional, aunque le pongas el mismo SSID, no es el mismo Wi-Fi, aunque hasta que no le llegue nada a la velocidad de uno, no se conecta del otro, que eso es el problema de los repetidores Wi-Fi tradicionales. ¿Vale? Y entonces, pues esa sería un poco la conclusión. Si vas a hacer cosas básicas o normales, no te haría falta. Si te gusta trastear, pues sí. ¿Que tienes un problema? Diagnostica primero el problema. ¿Cuál es la causa? No vayas a cambies el router y estés igual. ¿Que quieres hacer cosas avanzadas? Tipo entrar al router, abrir puertos, configurarte un pijole aparte para bloquear publicidad, una VPN también importante. Pues sí, entonces que esos casos, pues a lo mejor sí. O si tu router, yo tenía el de allí y me permitía abrir puertos y tener una Raspberry Pi o un mini PC detrás y lo hacía todo en ese mini PC. Con abrir puertos me valía. Me cambié de router por trastear y tener cosas más avanzadas y los de Kinetic que tengo ahora pues están muy bien. También he tenido gran stream. Os dejaré por ahí también vídeo. Así que nada, cualquier pregunta o comentario, dejármelo que os leo. Y lo dicho, a ver si os sirve este comentario y lo vemos. Oye, que si hay que comentar. Así luego la dificultad de si el router y la ONT te vienen juntos, que es un fastidio, porque no podrías cambiarlo. Tendrías que poner el router del operador en modo bridge, en modo monopuesto, que pase todo el tráfico. Y lo que hace que al final vas a tener, vale, te va a pasar todo el tráfico, no te va a hacer cuello de botella, pero vas a tener otro aparato adicional. Si tienes separado, si tienes la ONT sola, es mucho más fácil cambiar el router. Así que nada, chicos. Espero que os ayude un poco este vídeo
Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.